Bienvenidos a Diálogos Defensa 21. Muchas gracias por estar con nosotros. En este capítulo trataremos el tema de los conflictos armados desde la perspectiva de las tendencias globales y de la realidad latinoamericana. Creo que para nuestra audiencia, como también para quienes formamos parte del equipo Defensa 21, este tema tiene un interés muy particular, tanto por su complejidad en su origen y desarrollo, como por las consecuencias que acarrea en las sociedades donde se manifiesta. Además, es un tema que se integra muy bien con los contenidos de los capítulos anteriores, donde, con la colaboración de expertos destacados, fuimos analizando la realidad latinoamericana desde distintas perspectivas. Sin embargo, no habíamos entrado directamente en lo relativo a los conflictos armados. Para tratar este tema hemos invitado a una de las especialistas más destacadas en estas materias. Me refiero a Irene Mía del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Irene es investigadora principal para América Latina en conflictos, seguridad y desarrollo. Se desempeña también como editora de la encuesta sobre conflictos armados que elabora el instituto, el que es reconocido por muchos de los analistas y también líderes como una de sus mejores fuentes de información. Nuestra invitada tiene un currículum muy importante, notable, en el que se refleja su preparación profesional y su experiencia laboral en el desarrollo de estudios y análisis, no solo en materia de conflictos, sino también ella ha trabajado en el área económica, siempre sobre datos y antecedentes muy concretos de distintas regiones del mundo. Ella tiene un magíster en estudios latinoamericanos y un doctorado en Derecho Económico y Comercial. Es miembro del Consejo Asesor de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics y, entre otros de sus cargos, fue directora regional para América Latina y el Caribe de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Y para fortuna nuestra, Irene habla español, así que nos podemos entender perfectamente, con la ventaja de ella que además habla italiano, francés, inglés y portugués. Muchas gracias, Irene, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Diálogos Defensa 21. Muchas gracias a ustedes, José Miguel. Es un verdadero honor y gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a tener mi acento italiano, si no me molesta, pero bueno. Sí, pues, italiano también, debería haber pronunciado. Estaremos en Milán en 2 semanas, así que muy grato. Uno de los aportes de los trabajos del instituto, en particular de la encuesta de conflicto armado, es la comprensión estratégica del panorama global. Y dentro de eso, las perspectivas que tienen, que son bastante únicas, de las tendencias de los conflictos armados. ¿Cómo han cambiado las tendencias de estos conflictos en los últimos años? Por lo menos la encuesta, entiendo que parte del 2015. A veces cuando se escucha encuesta, algunos de nuestros que nos están viendo pueden creer que es una encuesta. Realmente es un informe enorme con un conocimiento y con unos análisis muy importantes. Pero esas tendencias, ¿cómo han variado especialmente en los últimos años, Irene? Gracias por la pregunta, José Miguel. Es muy oportuna también, porque creo que cada vez más en ese momento tan complicado en términos de conflictos, es importante realmente para comprender lo que está pasando con un panorama marcado por un número sin precedentes de conflictos de alto perfil, desde Ucrania y Gaza hasta Sudán, a Myanmar y Haití. Es muy importante entender las tendencias como han ido desarrollándose en los últimos años. Y la verdad, me gustaría destacar algunas tendencias claves que han ido cobrando fuerza en la última década a nivel global, porque eso realmente, lo que está pasando ahora, yo creo que lo estamos viendo, es el resultado de tendencia que ya se han desarrollado en los últimos años. Entonces, la primera tendencia que quiero destacar es el aumento del número de conflictos y también la duración de esos conflictos. Entonces, simplemente como justamente mencionaba la importancia de los datos, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, al número de conflictos
y en ese caso utilizo los números del UCDP PRIU. Si miramos los últimos 30 años, desde 2014 el número de conflictos ha superado 125 conflictos por año y tuvo un pico en 2017, 139, pero también el año pasado tuvimos algo como 134 conflictos. Y eso se compara con números debajo de 70 en los años 90. Entonces, es impactante, ¿no? El número de conflicto. Y el otro elemento que quería destacar es la duración de los conflictos. Los conflictos se han vuelto cada vez más prolongados, con una duración promedio en 2020 de 30 años, y eso se compara con 15 años en 1990, por ejemplo. Y la prolongación realmente hace que los conflictos sean más difíciles de resolver. El 50% de los conflictos se recaen y el 90% de los casos lo hacen por las mismas razones que lo originaron. Entonces hay ese círculo vicioso en los conflictos. La segunda tendencia muy interesante que hemos visto en los últimos años es que aunque los conflictos interestatales han acaparado gran atención, sobre todo ahora, la mayoría de las guerras actuales siguen siendo conflictos internos o guerras civiles, ¿verdad? Lo que es interesante, pero, es que esos conflictos, la tipología, diría, más frecuente, son conflictos internos, lo que llamamos conflictos internos internacionalizados, es decir, conflictos internos, guerras civiles, con intervenciones de terceros países. Y esos conflictos se han triplicado en la última década. Entonces, eso refleja un aumento de la competencia geopolítica entre grandes potencias, pero también la emergencia de actores de las potencias a lo mejor mediana, muchas veces revisionista, como Rusia o Irán, y también la creciente fragmentación geopolítica, en particular en el sur global del mundo. La otra tendencia que hemos visto también en los últimos años es el hecho de que la intensidad y el impacto humanitario de los conflictos están aumentando. Si miro solamente al último periodo de referencia de la encuesta de conflictos armados a la que tú te referiste, ese periodo de julio 2023 a junio 2024, el número de muertes asociados a eventos violentos, así como los mide el ACLED, ese número de muertes aumentó algo como 40% de una forma interanual y alcanzó algo como casi 200.000 muertos a nivel global. Mientras que las muertes, hay diferencias por regiones, por ejemplo en América Latina o en Asia el número de muertes disminuyeron ligeramente, se dispararon en un 315% en el Medio Oriente, claro, principalmente debido a la violencia en los territorios palestinos. Para darte un número, las muertes relacionadas a eventos violentos en el territorio palestino aumentaron de 320 el año anterior a casi 40.000 el año pasado, en el periodo de referencia. También la otra cosa es que la letalidad de la violencia armada ha crecido mucho en los últimos años. Solamente en el último periodo de referencia del informe ha habido un aumento del 20% del número de muertes por cada evento violento. Entonces hay más eventos violentos y también son más letales, y eso es interesante también en términos de impacto humanitario y humano también. La otra tendencia que muy rápidamente creo que podemos discutirlo un poco más en detalle en el resto de la entrevista, es la creciente importancia de los grupos armados no estatales en las dinámicas de conflicto. Vemos en general en todo el mundo que esos grupos están desempeñando un papel cada vez más significativo en las dinámicas de conflicto, están proliferando en el mundo y también están expandiendo su influencia política y económica y en muchos casos también internacionalizando sus operaciones, y eso se ve en África subsahariana, en el Medio Oriente, también se ve en América Latina.
Y la última cosa que quiero destacar es la crisis climática, ¿no? Y realmente cómo la crisis climática está exacerbando y sigue exacerbando, multiplicando las tendencias de los conflictos a nivel global. Factores como la escasez de recursos, los eventos climáticos extremos y el desplazamiento forzado relacionado a esos eventos intensifica las tensiones existentes y también dificulta más la resolución de los conflictos. Irene, para tratar de singularizar la visión que tienen ustedes sobre los conflictos, ¿cuál es esa particularidad con que tratan ustedes y cómo caracterizan los conflictos, a diferencia de otros índices, como por ejemplo el de la Universidad de Uppsala o el índice de paz global y algunos otros? Sí, es una pregunta interesante porque, claro, tiene implicaciones también en lo que podemos incluir en la encuesta. Entonces, tenemos una definición de conflicto armado bastante ancha, diría. Miramos a tres cosas: la intensidad de las confrontaciones, la frecuencia de las confrontaciones. Entonces, tenemos que tener por lo menos un evento violento cada semana durante 3 meses. Para guerra interestatales eso puede ser más corto porque, claro, son mucho más violentas en términos de impacto. Pero esos son los dos criterios más cuantitativos. También tenemos un criterio cualitativo que es más con respecto a la organización de las partes de conflicto. Y eso nos permite de incluir, como no tenemos, para nosotros no importa que haya una motivación política o geopolítica, puede ser una motivación económica, puede ser una motivación criminal, como en el caso muchas veces de América Latina. Entonces, por eso podemos incluir en nuestra evaluación de los conflictos también las dinámicas de violencia organizada en América Latina. La otra cosa que quería decir es que la manera de la que nosotros miramos a los conflictos creo que es un poco distinta a lo mejor de otras organizaciones, porque para nosotros, es decir, y creo que también hace sentido con respecto a los que son los conflictos hoy en día, que tienen componentes domésticos y componentes geopolíticas o transnacionales. Entonces, lo que hacemos nosotros es intentar combinar la mirada un poco más de estudios de conflictos, más doméstica, mirando a las causas raíces de conflictos, con la mirada un poco más bien global y geopolítica. Entonces, ver cómo las causas domésticas interactúan y se combinan con las tensiones o las causas geopolíticas. Y eso nos permite dar una visión, una mirada, yo creo que es más completa que simplemente mirar a un aspecto y al otro. Importante eso de la mirada tanto del entorno inmediato, pero que no se puede dejar de mirar, especialmente en estos tiempos, el entorno global prácticamente, Sí. ya sean los conflictos regionales o locales, Claro. incluso. Y respecto de las potencias, Irene, ¿qué tipo de intervención han tenido las potencias geopolíticas en los distintos escenarios de conflicto? ¿Y cómo estimas que se proyectarán hacia los próximos años? La duda nace por lo siguiente, porque tenemos a veces la percepción que las potencias, claro, actúan diplomáticamente por una parte, con otra parte con apoyo efectivo, con restricciones económicas, pueden imponer según el sector al que estén apoyando, pero también hay dentro de estos actores que no son estatales, pareciera que tienen ciertos vínculos con algunas potencias. Entonces me da la impresión que esa realidad es uno de los impulsores de cambio que podría estar apareciendo en estos tiempos y que pareciera también que se va a quedar. Y para el caso de Latinoamérica, que hay cierta precariedad en algunos ámbitos, la fuerza de estos actores no estatales, si están apoyados por alguna potencia, realmente pasa a ser muy riesgoso. Definitivamente, y es verdad que hay cada vez más
Es decir, lo que tú mencionabas seguramente se observa en los países del Medio Oriente, por ejemplo, claro, lo hemos visto todos en la guerra de Hamas e Israel el En papel Siria, de Irán en Siria también. sí, Um, También lo que es interesante es también que no solamente hay como relaciones entre los grupos estatales, no estatales armados y los estados, que son sus patrocinadores o los utilizan como proxies, sino que también esos grupos se han internacionalizado mucho en sus network, en sus redes de alianzas, y eso lo vemos muy también en América Latina, en ese sentido. A lo mejor puedo mencionar un poco, elaborar un poco sobre ese aspecto. Pero en general, cuando miramos, yo creo, al papel de las potencias terceras en los conflictos, yo creo que es interesante, pero como mencioné ya, la geopolítica y la creciente competencia entre grandes potencias han adquirido un papel central en las dinámicas de conflicto, mucho más en los últimos años. Y eso ha culminado con el resurgimiento de guerras interestatales que estamos presenciando actualmente. La invasión de Rusia a Ucrania ha marcado definitivamente un punto de inflexión en esa tendencia, pero el año pasado y en los últimos 2 años hemos visto la continuación y el empeoramiento de esa tendencia a nivel global. Entonces, en el Medio Oriente, la guerra entre un actor estatal como Israel y un actor no estatal como Hamas ha intensificado también tensiones interestatales entre Irán e Israel. Entonces es interesante esa combinación, ¿no?, de actores que tenemos ahora en muchos conflictos. En Asia hay también tensiones entre Estados Unidos y China sobre el estrecho de Taiwán. También tenemos tensiones entre Pakistán e India a lo largo de la línea de control, o entre China e India sobre la línea de control real. Y eso son tensiones más clásicas, ¿no?, y tienen el potencial de convertirse en guerras convencionales, hasta con implicaciones nucleares, que son todas potencias nucleares. Pero también en África subsahariana hemos visto fricciones entre la República Democrática del Congo y Ruanda, entre Etiopía y Somalia, también el enfrentamiento entre Níger junto con Mali, Burkina Faso y ECOWAS, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Todo eso son riesgos significativos de poder escalar conflictos interestatales. Incluso en las Américas, una región que no ha experimentado conflictos interestatales en muchas décadas, hemos visto, bueno, aún más ahora con Trump, pero hasta antes de Trump hemos visto realmente las tensiones entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo, que todavía están ahí latentes y que pueden escalar en un conflicto interestatales. También lo que quería destacar es que, claro, hay una acelerada competencia entre las grandes potencias, China, Estados Unidos, pero también este panorama es el resultado de la creciente asertividad en política exterior y el ascenso de potencias emergentes y en muchos casos revisionistas. Entonces, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Turquía, también los países del Golfo, China, por supuesto. Y eso, claro, ha llevado a una mayor intervención de estas potencias medianas, no sé cómo podemos llamarlas, en guerras internas, en la búsqueda de sus intereses estratégicos. Entonces tenemos un abanico de actores mucho más grande con respecto al pasado, y también actores que no son necesariamente actores democráticos, ¿no? Tienen elementos bueno, algunos no son demócratas, son autoritarios, otros son como en el medio, ¿no? Y eso ha llevado a, yo creo, una complicación otra vez del panorama de conflicto, porque esos grupos muchas veces, por ejemplo, también debilitan los procesos tradicionales de resolución de conflicto y los intentos de pacificación. Muchas veces la potencia socavan o simplemente ignoran las instituciones y foros existentes, incluyendo la ONU, sobre todo Rusia y China, que están en el Consejo de Seguridad. Y también hemos visto, sobre todo en África, por ejemplo, algunas de esas potencias, sobre todo Rusia, que tiene un papel muy importante en África, de una forma con sus enfoques más transnacionales y un sesgo un poco antioccidental, esas potencias
muchas veces apoyan regímenes autoritarios y ignoran principios fundamentales del derecho internacional, y eso contribuye también al debilitamiento de las instituciones democráticas, la militarización de la política y los golpes de Estado en esos países. Y yo creo que esa tendencia, combinada con muchos años de menor, a lo mejor, compromiso del Occidente en muchos países frágiles y afectados por conflicto, ha resultado en una creciente también fragmentación geopolítica en el sur global, y también la brecha entre Rusia y las potencias occidentales se ha vuelto prácticamente irreconciliable. Bueno, vamos a ver ahora con los planes de Trump. Y realmente yo creo que esa brecha entre la Rusia y las potencias occidentales ha convertido cada vez más la obtención de aliados en una prioridad estratégica. Entonces hemos visto a Rusia intentando, ¿cómo decir?, intentando buscar consensos en el sur global, y la verdad ha sido muy efectiva en hacerlo. Y claro, la llegada de Donald Trump a la presidencia americana otra vez va a exacerbar esa tensión, va a crear más tensiones, y quién sabe, va a conducir a resultados, la verdad, impredecibles en ese momento. Y también lo que hay que destacar es que hoy parece que Estados Unidos durante muchos años ha sido el protector del orden basado sobre reglas, ya no lo está defendiendo, y ese orden ya estaba bajo ataque antes. Entonces es muy interesante lo que está pasando, justamente mirando un poco al futuro, que es lo que nos interesa, ver cómo realmente lo que ha venido durante muchos años ahora está realmente, está muy visible, ¿no? Entonces también es un poco la oportunidad para ver cómo podemos, como comunidad internacional, cómo podemos enfrentar esos desafíos que también ahora vienen del país que era el país que protegía ese tipo de orden basado sobre reglas. Y respecto de América Latina, en los últimos informes, el del 2023, el 2024, ustedes tratan justamente, hay un apartado de América Latina, bueno, y tú eres justamente la investigadora principal en esa área. ¿Cómo se percibe la situación con los datos, cierto? Pero además, ¿cuál es la proyección? Dado no solo la realidad de lo que está en términos ya de conflictos visibles, por ejemplo, como el crimen organizado, lo que vemos con todas sus ramificaciones, sino que también con la realidad política y social, la fragilidad, la poca resiliencia que también tienen algunos estados. Entonces, ¿cómo? No sé si uno podrá compararlo, es un poco difícil, con otras regiones, pero ¿cuál es tu apreciación al respecto? Como tú dices, es verdad que la dinámica de conflictos en América Latina han sido tradicionalmente bastante únicas, ¿no? Con comparación a otras regiones del mundo. Sin embargo, yo creo que hay algunas tendencias comunes al resto del mundo que se están volviendo cada vez más visibles. Claro, es verdad que América Latina ha lidiado mucho tiempo con la violencia armada generalizada, impulsada por conflictos internos relacionados con economías criminales, pero sí ha estado en gran medida libre de guerras interestatales durante décadas, ¿no? Si pensamos al último conflicto importante en la región, pensamos a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en la década de los años 30. Si pensamos, bueno, Estados Unidos ha intervenido con frecuencia en la región a lo largo de la historia moderna, pero sí su última intervención militar directa ha sido en Panamá en la fin de los años 80. Entonces, la región, la verdad que es una región donde las tensiones internacionales se han resuelto a través de canales diplomáticos, incluido mecanismos institucionales como la Organización de los Estados Americanos. Brasil también ha desempeñado tradicionalmente un papel de mediación. Y por último, es verdad que la proximidad geográfica de Estados Unidos ha dado lugar a un orden durante muchos años, a un orden geopolítico unipolar, en las que las potencias extrarregionales generalmente han evitado intervenir directamente en los asuntos regionales. Hasta China
hemos visto China centrarse principalmente en la cooperación económica con los países de la región, sin desafiar abiertamente, directamente la influencia militar de Estados Unidos. Sin embargo, lo que decía en términos de aspectos similares a otras dinámicas globales, la creciente competencia entre grandes potencias, también junto, como tú mencionabas, a inestabilidad económica y política en la región, están alterando un poco esas dinámicas, ¿no? En los últimos años, las tensiones ideológicas, geopolíticas y económicas entre los estados latinoamericanos y también con Estados Unidos han resurgido bastante violentemente, también exponiendo vulnerabilidades en los mecanismos de prevención de conflictos regionales que tenemos. Ahora tenemos diferentes disputas alrededor de disputas fronterizas, reclamaciones territoriales impulsadas por intereses geoeconómicos, tensiones bilaterales derivadas de conflictos internos, también incluyendo el desplazamiento humano descontrolado. Y ejemplo notable son las disputas territoriales que ya mencionamos de Venezuela con Guyana sobre Esequibo, la relación tensa de Venezuela con Colombia, la disputa fronteriza no resuelta entre Nicaragua y Colombia, también las fricciones constantes entre República Dominicana y Haití. Y además, hemos visto recientemente las amenazas del presidente de Donald Trump de intervenir militarmente en México, la intención de recuperar el canal de Panamá o incluso anexar a Canadá, ¿no? Eso realmente subraya el riesgo potencial de ocupación territorial o operaciones militares por parte del hegemón regional. Y eso yo creo que podría abrir la puerta a conflictos interregionales e incluso globales en el caso de que una potencia extrarregional con intereses estratégicos decidiera intervenir. Pensamos en el caso del Canal de Panamá. China podría intervenir si realmente hubiera una anexación del canal. También lo que mencionaba tú también, José Miguel, otra tendencia global que se aplica a América Latina tiene que ver con la creciente influencia de los grupos armados no estatales en las dinámicas de conflicto. En nuestro trabajo prestamos muchas atenciones a esos actores, a ese universo de actores no estatales a nivel global, dado el creciente papel que desempeñan como actores políticos, geopolíticos y también su creciente poder geoeconómicos. La tipología de esos grupos, el universo de esos grupos es muy diverso a nivel mundial, pero lo que tienen en común, yo creo, es su creciente poder en un momento en que la capacidad y la legitimidad del Estado está cada vez más debilitadas, ¿no? Lo vemos. A nivel doméstico, esos grupos muchas veces proporcionan gobernanza en paralelo o en sustitución del Estado, brindan servicios básicos a las poblaciones bajo su control y extraen también impuestos. Y nosotros trabajamos mucho con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y no sé si conoce, tienen esos datos muy interesantes sobre los que ellos llaman los grupos armados de interés humanitario. Y ellos realmente tienen datos bastante únicos sobre el número de esos grupos y también cómo esos grupos interactúan con las poblaciones bajo su control. También cómo están relacionados entre sí mismos, cómo están relacionados con potencias terceras. Entonces, según los últimos números del Comité Internacional de la Cruz Roja, había algo como 455 grupos armados de interés humanitarios activos en el mundo en 2024. Y algo como 210 millones de personas viviendo bajo su control total y parcial, 210 millones de personas, entonces viviendo bajo el control de sus grupos. Y también otro dato interesante, impactante, es que de estos grupos el 80% proporciona algún tipo de servicios públicos, sea seguridad, salud, educación o apoyo social, y extrae impuestos de la población bajo su control. En América Latina este porcentaje es aún mayor. 96% de los grupos presentes en América Latina son proporcionan ese tipo de servicios a la población local. Y eso es interesante porque los grupos en América Latina, los grupos armados en América Latina,
con la excepción parcial a lo mejor de los grupos colombianos, han estado tradicionalmente motivados por intereses económicos criminales, no son grupos con una agenda política y tampoco con la intención de controlar o de ser un Estado en el Estado. Pero lo que hemos visto que sí, recientemente han evolucionado cada vez más en fuerzas políticas, no lo hacen, también proporcionar servicios a la población bajo su control, no es parte de una agenda política, es más bien una manera otra vez para realmente asegurar su control y sus intereses estratégicos en los países en los cuales son activos. Y también realmente lo que hemos visto es que han evolucionado en fuerzas políticas con una relevancia internacional significativa y yo diría que es su poder económico, sus intereses económicos que están impulsando su proyección política. Y es algo que tenemos que considerar, porque muchas veces no pensamos a esos actores como actores geoeconómicos, pero sí lo son. Y no son solamente los Hamas y los Hezbollah, son también esos grupos armados criminales en América Latina. Y muchas veces, de hecho, tienen también conexiones con Hezbollah. Notablemente en América Latina. También parece, Irene, que en América Latina en determinados momentos se dan buenas condiciones para que los mismos países desarrollen medidas de confianza mutua y también apoyen ciertos procesos, como por ejemplo en los años 90, en el conflicto entre Perú y Ecuador, ¿cierto? Ahí actuaron los países para llevar el proceso de paz, acompañar el proceso de paz. Y más adelante, a comienzos del 2000, la intervención que hubo en apoyo a la situación de Haití. Ahí estoy entrando en el Caribe, que en realidad el 2004 era una situación muy, muy crítica y que afortunadamente entraron y había disposición de entrar varios países, entre ellos Chile, Brasil, posteriormente Ecuador y varios otros más. Un tema que de alguna forma está latente la preocupación es que cómo en este cuadro que tú has descrito en forma tan detallada y tan clara, cómo operan para el caso de América Latina, con sus recursos naturales, con los intereses que hay en estos momentos. No sabemos si hay un sobredimensionamiento de intereses de China, Estados Unidos, que lo considera, digamos, como parte por supuesto, de su sector, ¿cierto? Bueno, ¿cómo esa dinámica entre estas dos potencias que actúan con lógicas distintas, pero puede llegar a que sean aprovechadas a veces por grupos armados no estatales? No me refiero, fíjate, tanto a grupos que estén metidos con el narcotráfico, porque como dices tú, no les interesa entrar en la parte política, aunque hay historia de algunos grandes narcotraficantes que entraron en la política, pero no es su negocio, no es su core. Entonces, ¿cómo lo ves eso? Es decir, es algo interesante, porque de todas formas yo creo que estamos viendo ahora es una etapa muy, muy, muy interesante para la región, porque claro, yo diría, tradicionalmente, o por lo menos en las últimas décadas, desde el final de la Guerra Fría, yo creo que la mayoría de las amenazas de seguridad venían de causas internas, pero sí con implicaciones transnacionales, ¿no? Porque siempre estamos hablando o sea, diría amenazas de seguridad un poco diferentes de las clásicas, ¿no? de los conflictos geopolíticos entre países. Eran amenazas justamente alrededor del narcotráfico, también otro tipo de problemas de seguridad, como decimos en inglés, soft, ¿no? Como la aguda vulnerabilidad al cambio climático, la estructura socioeconómica tan precaria y la migración incontrolada que impulsada por los factores, también por la violencia armada. Entonces hay una parte, yo diría, más doméstica de los desafíos que la región tiene que enfrentar, que pero sí tiene un impacto transnacional. Lo que estamos viendo más
y justamente tú lo decías, es que ahora también la región se está volviendo cada vez más parte de esa competencia entre China y India y también Rusia y Estados Unidos. Dije India, pero quería decir Estados Unidos. Y entonces es interesante ver, porque si miramos, por ejemplo, a China, China es decir, en los últimos años, de los años 90, se ha vuelto, yo diría, una presencia muy importante desde el punto de vista económico para América Latina. Y claro, es un país que viene es un país distinto, como decíamos, es una potencia que no es necesariamente democrática de la manera en que nosotros la entendemos. También hay una parte si miramos también al crimen organizado, hay un papel de China muy importante, ¿no? No de China en cuanto Estado directamente, pero sí los grupos criminales chinos tienen una importancia fundamental en el tráfico de fentanilo, tienen asociaciones y alianzas muy fuertes con los grupos de narcotráfico latinoamericano, ayudan mucho en todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Entonces, China está ahí. También China está ahí como Estado con todo con su apoyo muchas veces a regímenes que no son necesariamente democráticos, a Venezuela, a otros países de la región. También el hecho de que esté muy metida en la infraestructura estratégica, ¿no? Notablemente en la infraestructura de tecnología de la información, y también, por ejemplo, toda la tecnología de Safe City, ¿no? De ciudades seguras. Entonces, es decir, yo creo que no hay, a lo mejor, la agenda de China no es tan revisionista como la de Rusia. Creo que si miramos el papel de Rusia en los últimos años en América Latina, claro, tiene una influencia económica mucho más pequeña, mucho más limitada, pero sí la intención realmente es de desafiar, de utilizar la región como una manera para desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Y lo que vemos es realmente campañas de desinformación, de propaganda. Vemos el apoyo a estados autoritarios, también con respecto a provisión de tecnología clave, sistema de vigilancia, venta de armas. Entonces, yo creo que el caso de China también depende de lo que Estados Unidos hace de una forma, ¿no? Porque claro, si Estados Unidos ahora con Trump se pone de una forma mucho más... Y otra vez es interesante porque para mí, es decir, muchos analistas dicen, bueno, el regreso de la doctrina Monroe, Estados Unidos quiere tener control absoluto sobre su hemisferio. Pero en realidad yo creo que ni está en eso. Es decir, Trump no está realmente interesado en América Latina por sí mismo, está interesado simplemente a lo que América Latina representa para sus objetivos internos, ¿no? Muchas veces. Entonces, la migración, el fentanilo, el narcotráfico. Entonces, le falta un poco una agenda positiva para la región, ¿no? Porque claro, si también podemos decir que en los últimos años el occidente, Estados Unidos, realmente no se ha interesado tanto a la región, y eso también ha ayudado a China, porque claro, el poder económico de China, la diplomacia de China con respecto al COVID, a las vacunas, todo eso ha sido bastante interesante e impactante. Yo creo que sí, Estados Unidos solamente tiene una agenda negativa con respecto a América Latina y no tiene la agenda positiva también. Claro, eso va a ayudar a China y también es decir, con todo lo que tiene que ver con el fentanilo, el crimen organizado, se necesita una colaboración o por lo menos una manera de trabajar con China, porque si no, claro, China puede ser mucho más como Rusia, como más es decir, pasar de la competencia más económica a la competencia realmente militar y más geopolítica. Entonces yo creo que es interesante porque lo que estamos viendo es un momento bien preocupante, yo creo, porque claro,
uno puede decir que hemos visto en esos primeros 45 días, 50 días de Trump, claro, con su manera de, diría, esa visión muy, ¿sabes? No de tratar a la región como si fuera un socio, más bien de decir, bueno, no solamente la región, de hecho, todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es interesante porque de una forma va a tener problemas de largo plazo. Claro, uno puede decir que es verdad que ahora México ha puesto más Guardia Nacional en la frontera norte, claro, ha habido, es decir, también Panamá, los chinos han vendido sus puertos en Panamá. Entonces sí, uno podría decir, bueno, la verdad que está teniendo algunos resultados, pero yo creo que en el largo plazo eso no va a ayudar, porque de todas formas, si no tienes una agenda positiva también, otros países van a tener la agenda positiva y van a reemplazar a Estados Unidos, como de hecho China ya ha hecho en las últimas 2 décadas. Bien. Respecto, hay algunos escritos tuyos que te has centrado en el tema del cambio climático y en el informe lo han hecho. ¿Cómo lo ves tú como una circunstancia que es un verdadero impulsor de algunos conflictos o de circunstancias que naturalmente favorecen los conflictos? Pero en otro sentido, yo creo, no sé si tú lo has trabajado, pero se está produciendo como una derivación de las Fuerzas Armadas, que en realidad para trabajar en materias que tienen que ver con cambio climático, solucionar temas de emergencia, lo cual es necesario de una parte de la fuerza de los estados y qué bueno que se haga así. Sin embargo, si nosotros vemos también los otros apremios, en que la policía en varios de los países no es capaz de controlar el crimen organizado en determinadas zonas, en que ya está prácticamente bajo el control de esos grupos armados no estatales, habría que ponerlo de inmediato así. Bueno, ¿cómo ves tú el impacto del cambio climático? Entiendo que no sé la cantidad precisa, no recuerdo en estos momentos, pero de los países más sensibles a los efectos del cambio climático. Fíjate que aquí en Chile hay una isla, Chiloé, que la vienen a visitar muchos turistas, en que basta que llegue la marea roja y se acaba la pesca. Y tú sabes que cambiar a los pescadores para otras actividades, o sea, reciclarlos en términos laborales, ofrecerles otra alternativa, es muy difícil. Hay todo un tema tradicional, cultural ahí. Entonces, se produce un problema enorme en estados que tienen también recursos limitados. Sí, definitivamente es decir, lo que mencionaba tú, hay un dato, como nos gustan mucho los datos, 60% de los países más vulnerables al clima están afectados por conflictos armados. Entonces, eso realmente te muestra como otra vez hay un círculo vicioso, ¿no? Los Irene, dos, perdón, ¿70%? No, se escucha bien. 60, ya. 60%. Y es un poco, yo creo que es interesante porque eso te muestra cómo los factores que impulsan los riesgos climáticos y los conflictos sean compartidos y se refuercen mutuamente, ¿no? Y de un lado el conflicto y la violencia erosionan las capacidades de adaptación de los países. También los impactos climáticos contribuyen indirectamente a las dinámicas del conflicto, exacerbando sus causas, creando nuevas causas y aplicando tensiones y agravios existentes. También yo creo que, creo que hay mucha literatura y mucha evidencia sobre esa correlación entre conflictos y cambio climático. Es decir, sería difícil decir qué viene antes, ¿no? Si es uno o el otro, pero sí hay una correlación y una exacerbación, no sé si existe esa palabra en español, pero es como un círculo vicioso. También, y eso es un problema porque justamente es para muchos países, como justamente tú mencionabas, no, realmente los países no tienen la capacidad de enfrentar el cambio climático y la adaptación y de realmente
intervenir para que eso no se convierta en otra razón de conflicto y de migraciones. Hemos visto el número de migraciones relacionadas al cambio climático ha aumentado mucho en esos países. Si miramos al caso de América Latina, países, el Triángulo del Norte, por ejemplo, que es muy violento, al mismo tiempo uno de los más vulnerables climáticamente. Entonces, ¿de dónde comenzar? ¿No? ¿De dónde comenzar para resolver el problema? Y también lo que vemos mucho más, y creo que vamos a ver mucho más a nivel global, si miramos a las tendencias geopolíticas, yo creo que la transición energética y la mitigación del cambio climático se va a volver, ya se están volviendo, pero se van a volver cada vez más importantes fronteras de competencia geopolítica, porque de una parte va a haber más desacuerdos entre los países del norte global y del sur global en cómo repartimos las responsabilidades y acción de mitigación climática a nivel global, y también la competencia por el control de los recursos y tecnologías críticas para la transición energética van a ser una fuente cada vez más importante de tensiones interestatales. Y lo que mencionabas tú, también el hecho de, es decir, un poco el factor de los actores armados no estatales. Hemos hecho un poco de una investigación hace un par de años sobre cómo ellos utilizan los recursos naturales como arma de guerra, ¿no? Y es algo que lo hacen también los estados, ¿no? Muchas veces vemos esos casos de estados que utilizan el control el agua es importante, el agua es uno de los elementos uno de los recursos más utilizados, pero también hemos visto los grupos armados no estatales hacerlo mucho, y el caso, por ejemplo, en Siria, otra vez con el agua, el control del agua y de las no sé cómo se dice, las dams, las digas, no sé cómo se dice en español, la manera de controlar el agua. También, y muchas veces lo hacen, es como una arma de guerra, pero también es como una arma para ganar legitimidad y consenso con las poblaciones locales. Por ejemplo, si miramos a los talibanes, por ejemplo, ¿no? El control el hecho de otorgar tierra a las diferentes comunidades locales como manera de controlar votos. También en América Latina lo hemos visto, ¿no? En el papel que el FARC desempeñó muchos años en proteger las forestas, claro, por sus razones, pero también en ese sentido. Entonces es muy interesante porque yo creo que en el sector del cambio climático y de los recursos naturales ya ha habido mucho progreso en términos de cómo diría, trabajar con algunos de esos actores, ¿no? Para poder utilizar el cambio climático y los recursos como una de las mesas de diálogo, ¿no? Y muchas veces. Y eso en general es una de las cuestiones más importantes, yo creo, si miramos al futuro, porque claro, esos grupos son muchas veces, son muy distintos, como decíamos, ¿no? Hay grupos que tienen más una legitimidad política y que son más como insurgentes, entonces es más fácil a lo mejor hablar con ellos como estados, pero hay otros grupos que son terroristas o que son grupos criminales. Entonces, ¿qué haces con esos grupos? Yo creo que es muy importante tener, y de hecho estuvimos intentando hacer investigación sobre ese tema. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los criterios, los límites dentro de los cuales podemos pensar en hablar con algunos de esos grupos? ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, porque cómo son tan importantes ahora como en las dinámicas de conflictos, tendrían que ser en muchas ocasiones también parte de las respuestas, ¿no? Y creo que hay una falta de evidencias y de estudio. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos más importantes en el futuro. Bueno, en América Latina hemos visto también algunos casos de negociación con los grupos o las maras en Centroamérica.
sobre argumentos puntuales de reducción de la violencia, por ejemplo. Y es decir, no podemos decir que si en el largo plazo esto funciona, a lo mejor no funciona, pero tampoco funciona la mano dura en el largo plazo. Entonces hay que encontrar, en ese caso sería interesante poder pensar en mejores prácticas o alternativas para resolver ese aspecto y realmente en general, a nivel global, creo que es algo muy importante y tiene una importancia para poder resolver un poco esas dinámicas de conflictos armados. Irene, hay un indicador que trabajan ustedes que es el de relevancia global de conflictos, que creo que es como un indicador muy especial que trabajan. No sé si es, aparte de todos los estudios que ustedes realizan y que tú naturalmente también desarrollas, ya llegando al final de la entrevista, ¿cómo ves tú hacia futuro en términos generales? Yo sé que la mirada ustedes la tienen, es global y regional, no en aspectos puntuales, que también tienen mucha información en aspectos puntuales. Yo estuve entrando incluso en unos mapas interactivos muy interesantes que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo ves tú el desarrollo de estos conflictos? Así como un cambio desde fines de los 90 o cuando decías tú hacia el 2010 y hacia adelante, en que se incrementan los conflictos, o sea, el incremento de conflictos fue notorio. Bueno, ¿cómo se ve? ¿Hay algunos parámetros que habría que considerar para analizarlo? Sí, yo creo que lamentablemente son tendencias que van a seguir y se van a reforzar. Um, por eso yo creo que hay que, también si miramos al caso de América Latina, hay que pensar también en manera de una forma prevenir, pero también estar listos para esos conflictos, porque como decíamos, el caso de América Latina, claro, hay ese elemento doméstico muy fuerte, pero también estamos viendo esas tensiones entre estados. Entonces, tenemos los mecanismos, tenemos las soluciones para ese tipo de dinámicas que están cambiando. Y también tenemos, yo creo que si miramos en general a la región, um, hay, hay, hay mejores prácticas, hay elementos y también mejoras en las cooperación e intercambio entre los diferentes estados regionales, porque la verdad que yo creo que si vamos a la parte más clásica de crimen organizado, eso es cada vez más transnacional. Entonces, un país solo no puede enfrentar el desafío de una forma. También hay, como en todo el mundo, los países tienen cada vez menos recursos financieros y militares. Entonces, hay que tener una visión y una estrategia regional. Y yo creo que eso está pasando, hay muchos ejemplos exitosos de cooperación, de intercambio de información, de inteligencia de los diferentes países, pero sí, si miramos también a ese aspecto de tensión interestatales, no sé qué tan los instrumentos que teníamos hasta ahora son los más adaptados, ¿no? Porque también tenemos muchas organizaciones, pero tampoco tenemos un foro de defensa, por ejemplo, donde se puedan, bueno, UNASUR casi ya está defunto. No hay realmente un foro donde se pueda hablar de esos temas y se pueda realmente encontrar soluciones regionales. Y eso creo que va a ser importante, cada vez más importante, porque de una forma hay esos desafíos domésticos que son cada vez más internacionales. Y del otro lado hay el potencial de tensiones entre estados. Entonces sí hay la necesidad realmente, y también tenemos un actor hegemónico como Estados Unidos que ya no va a estar involucrado en la región, a no ser que tenga una relevancia para su política interna. Entonces yo creo que eso es interesante, pensar en maneras para poder enfrentar esos desafíos. Y la otra cosa que quería destacar, que yo creo que no lo destacamos de una forma suficiente, y es el hecho de que
tenemos que entender mejor y tenemos que realmente tener más presente la relación que hay entre corrupción y seguridad en la región, ¿no? Porque realmente la corrupción al final, la corrupción a nivel de Estado, pero también a nivel corporativo, es lo que permite a los grupos armados, a los grupos criminales de poder tener más y más poder. También aumenta su legitimidad con la población. Vamos a estar en una situación en la que, lamentablemente, espero que no, pero claro, con todas esas guerras comerciales, claro, las condiciones socioeconómicas creo que se van a empeorar mucho en Estados Unidos y en la región y en todo el mundo. Entonces, ya vamos a tener una situación cada vez más precaria desde el punto de vista económico. Esos grupos van a volverse más fuertes porque también yo creo que van a prosperar con las políticas de Trump, por ejemplo, porque toda la parte de lo que hemos visto en los últimos años, esos grupos son muy buenos a diversificar, ¿no? Cuando hay un problema ya diversifican y hacen otra cosa. Se adaptan entonces, rápidamente. claro, y entonces, ¿sabes? Creo que las políticas migratorias de Estados Unidos van a ser una oportunidad espectacular para estos grupos, ¿no? Porque, claro, van a poder hacer un montón de negocios con la trata de personas y eso es un ejemplo, hay muchos otros, ¿no? Entonces yo creo que hay que... y esos grupos también, yo creo que hay realmente que pensar en qué hacemos con ellos, porque la verdad que son ya estados, son estados en el estados, ¿no? Tienen el poder de estados. Entonces, tenemos que enfrentarlos todos juntos con estrategias regionales. Y yo creo que el problema muchas veces de la región es que no es una región donde también como en todo el mundo, hay mucha polarización política, entonces muchas veces los países no trabajan tan bien como tendrían, ¿no? Y cambia mucho no hay, diría, una visión de Estado, sino hay más visiones de gobierno, entonces como que es difícil seguir también la cooperación regional. Pero sí, a lo mejor es una oportunidad para realmente poder avanzar en la creación de un foro regional que funcione sobre seguridad. Y sí, y creo que como Europa, América Latina también va a estar más sola en todo lo que tiene que ver con la seguridad, sea esa seguridad militar, pero también seguridad económica. Entonces creo que a lo mejor lo que está pasando es para todos nosotros una wake-up call, ¿no? Es decir, ya Estados Unidos no quiere ser el protector del orden, así como es. Me están indicando, Irene, que ya estamos en el tiempo. Yo seguiría y creo que nuestra audiencia, quienes forman parte también del equipo de Defensa 21, estaríamos encantados de seguir escuchándote con todos los antecedentes que tienes. No sé si quieres cerrar con alguna idea lo que has planteado para posteriormente despedirnos. No, muchas gracias, José Miguel. Realmente ha sido una charla súper interesante. Yo creo que hay muchos retos, seguramente. A lo mejor hay oportunidades también. Yo creo que sí, lo que destaqué, realmente yo creo que es importante enfrentar todos esos desafíos al mismo tiempo, pensar también en la parte de instituciones, porque al fin y al cabo las instituciones son las que van a ayudar esos países, nuestros países, y es un tema que a lo mejor tendría que ser más central también en todas las conversaciones, en los debates de seguridad y defensa. Entonces, a lo mejor voy a cerrar con ese pensamiento y a plantear eso como uno de las prioridades, yo diría. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias por otorgarnos esta entrevista. Ha sido muy, muy interesante y quedamos a tu disposición, pues. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, José Miguel. Mucho gusto y ojalá podamos hablar en un año y ver si realmente lo que discutimos va a pasar o a lo mejor el mundo ¿sabes? Va a ser más positivo de lo que nosotros pensamos ahora. En Ojalá. este momento. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias.